organizado entre el Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales, Compromiso Empresario para el Reciclaje y la Universidad de Rafaela, su laboratorio de economía circular. Tiene como propósito compartir algunas experiencias y aprendizajes y lo que hoy se viene generando como nuevo conocimiento en relación a la gestión de residuos reciclados de la emergencia sanitaria, ¿no? Hoy hemos invitado a Francisco. Francisco Hola, es ¿cómo doctor en están antropología. todos? Hola, hola Francisco, ¿cómo estás? Te estaba presentando para aquellos que no te conocen. Francisco es Bueno, doctor en dale. antropología y máster en políticas ambientales y territoriales por la Universidad de Buenos Aires. A ver. Bueno. Digas cuando arranco, Alejandro. Cuando diga ya estoy. No sé si me están escuchando. Bueno, hay ruido, dicen ahí. Bueno. No tengo ahí una señal, un reporte de que me estén escuchando. A ver si puedo poner el audio. Sí, Francisco, ahí te estamos escuchando, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, a ver si yo necesitaría agrandar el power. A ver, así lo vemos. Bueno, ahí más o menos va. Sí, perfecto. Bueno, arranco. Ahí me van a ir señalando si me escuchan, haciendo preguntas y demás. Lo que yo tenía pensado para hoy es hablar del tema de las pandemias y los residuos o gestión de residuos. Me parecía importante, si bien el tema está focalizado en la gestión de los residuos y digamos, y las recomendaciones ante esta pandemia, me parecía importante empezar un poco con el tema histórico, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, les traje un power armado, digamos, de último momento, no es nada cerrado, es algo como para discutir, compartir con ustedes. Me parece que es un buen momento para reflexión profunda en la historia, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir a la siguiente filmina. Qué bueno, que las grandes pandemias dieron origen a sistemas de higiene urbana y que propiciaron grandes cambios en las prácticas sociales y económicas. Yo hoy sí, humildemente, les recomendaría a los economistas que lean historia económica, que vayan y que lean historia y que vean las consecuencias que generaron las grandes pandemias en la humanidad. Y creo que van a tener más elementos interpretativos que los que tienen con los indicadores, variables que utilizan para medir la realidad hoy. Y a las distintas ciencias sociales y ambientales también les diría que vean qué pasó. Hice ahí un recuento preliminar, obviamente falta mucho, pero de las grandes pandemias que ha sufrido Occidente. Lamentablemente la historia mira mucho más Occidente, o por lo menos desde acá, pero bueno, las que se pueden identificar. Y bueno, tenemos que hacia la caída del Imperio Romano hubo una gran pandemia, que fue la peste justiniana, que era una de las pestes bubónicas,
que tuvo consecuencias terribles para la humanidad. Esto fue también ese otro motivo de reducción de población, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente filmina, vamos a ver esa reducción. Fíjense, en Europa, todavía en tiempos de la caída del Imperio Romano, tenía de 40 a 55 millones de habitantes. En el año 600, fíjense, después de la peste justiniana, Pancho, estás con mal sonido, no sé si estás bien con audio, con el internet. Se te escucha un poco cortado, me parece que puede ser que estés con señal medio más o menos. A ver. Dennos unos minutitos a ver si podemos solucionar esto. Bueno, evidentemente a Pancho se le ha caído el sistema, como se me cayó a mí también, en la presentación que estaba haciendo de él. Pero no es un tema de la herramienta, sino de la conexión a internet. Así que vamos a esperar un ratito a ver si Pancho puede recuperar la conexión. Bueno, ¿me escuchan mejor? Bueno. No, Pancho, se corta tu sonido. No sé si estás conectado con 4G o si estás conectado por internet. No, con 4G, no sé Ok. qué está pasando. Espera, a ver, espera. Ahí me escucha mejor. Ahí te escuchamos mejor, sí, ahí cambiaste de internet. Sí, ahí cambié de micrófono. Bueno. Bueno, recontinuemos entonces. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Seguimos? Dale, Vamos a continuamos. intentarlo, Bueno, cualquier no cosa sé te dónde aviso. se perdió esto. En realidad esto es un recuento de las pestes, la reducción por la peste justiniana, y seguimos con la próxima filmina. Ahí vemos, bueno, dónde comenzó esto, en Egipto, y bueno, matando rápidamente 10.000 personas por día. Fíjense, ¿no? Estamos hablando de una población mucho menor, 10.000 personas por día, y bueno, una reducción muy significativa de la población. Y esto se propagó por el mundo. Esperen, vamos una atrás, vamos una filmina atrás, al mapa. Volvemos al mapa. Si vemos la peste justiniana,
volvemos atrás, si pueden volver, ahí está, se propagó por el mundo, digamos, o las zonas de intercambio más activas en ese momento, día y hasta llegar, bueno, a una reducción quizás del 40% de los habitantes de la ciudad. Bueno, ustedes ya vieron anteriormente que se redujo el mapa, esto se propagó por la zona del Mediterráneo, ¿sí? El mundo comercial activo del momento, donde circulaban personas en ese momento. Entonces, vemos el mapa, que sigue, la que sigue, está costando ahí, bueno, vemos por dónde se propagó esta peste, ¿sí? Zona comercialmente activa, donde había circulación de bienes y personas. Seguimos y vemos la otra gran peste, que es la peste bubónica de siglo XIV, ¿no es cierto? O la peste negra. Y esto se llevó en el año 1350 una cuarta parte de la población. A todo esto no involucraron mayores medidas de higiene urbana ambas pestes. Más era una situación de migración urbana-rural, ciudades que se despoblaban, y bueno, no hubo consecuencias en medidas sanitarias. Seguimos y vemos por dónde se propagó esta peste en el mapa. Fíjense que aquí ya no es solamente la zona mediterránea, sino que avanza sobre el interior de Europa, norte de África, la península arábica, bueno, también viniendo de Oriente. Ambas dos, digamos, de origen animal, ¿no? De origen animal. Por eso se dice que muchas de las pestes y epidemias tienen que ver con el origen animal, ¿no? De las epidemias. Bien, y ahora estamos en un nuevo escenario que tiene algunas cuestiones homólogas. Bien, entonces se propaga ya más por el interior, y bueno, también es una instancia donde el 10% de la población muere. Después de... bueno, ahí dicen esto que comenzó probablemente las estepas de Asia Central, y ahí llegando por los mismos ejércitos mongoles hacia la Europa y la Europa occidental, ¿no? Bueno, y bueno, ahí tenemos también lugares como Génova, Venecia, donde esto se propagó muy significativamente, ¿no? Quizás acá sí hubo alguna medida de higiene urbana, pero no fueron muy significativas. Después de esta epidemia, sí hubo como un reverdecer de Europa en lo comercial, el surgimiento de los burgos, principalmente en Italia, Alemania, ciudades donde el poder monárquico no era tan fuerte, y bueno, y ahí los estados locales tuvieron mucha preponderancia, y ahí surgen, bueno, digamos, la Europa comercial, burguesa, y demás. Bueno, cambio significativamente en esa etapa, y vamos a seguir avanzando en la historia. A ver, ¿venimos bien o tenemos algún problema? ¿Venimos bien? ¿Seguimos con la próxima? Sí, Pancho, ahí ¿Hay algo de te video? saqué el video para ver si se puede escuchar mejor, pero venimos bien. Bueno, perfecto, dale. Seguimos con la próxima. Y fíjense que con la revolución industrial va a surgir todo un crecimiento urbano muy importante. Londres en 1900
llega a tener, perdón, en 1800 llega a tener 1 millón de habitantes. Y el tema de la falta de preparación de las ciudades para alojar a tanta población que venía de una migración rural-urbana, bueno, el hacinamiento y demás fue causa de diferentes epidemias. Hubo una muy importante en 1831 en Londres, y también, bueno, causó muchas muertes, y ahí va a surgir, fíjense que vivía la población muy hacinada. Si alguien quiere leer algo de esto, en la clase obrera en Inglaterra de Engels se describe de manera muy interesante el hacinamiento de los trabajadores, ¿no? Engels, la clase obrera en Inglaterra. Bien, y entonces ahí lo que vemos es, bueno, la emergencia de grandes epidemias. Y la emergencia de una nueva corriente de pensamiento, que es el higienismo. Ahí hay un autor, un médico, que se llama Chadwick, que bueno, es como el padre del higienismo inglés, y que bueno, es un médico que recomienda ciertas normas, regulaciones de higiene urbana en Inglaterra. Y ahí van a surgir las primeras medidas de la higiene urbana que abarcaban el tema del saneamiento de las aguas y también del manejo de los residuos. Francia, que vive una situación similar, estamos hablando primera parte del siglo XIX, también va a propiciar una serie de medidas urbanas y reformas urbanísticas. Quizás alguno haya escuchado las reformas de Haussmann en Francia. Bueno, estamos primera parte del siglo XIX. Y surge un rol preponderante de los médicos en el diseño de las ciudades, en las normas de higiene urbana, en cómo debían organizarse los talleres para propiciar una buena higiene. Fíjense cómo replicamos en la actualidad el rol preponderante de los médicos que se da frente a las pandemias o epidemias. Bueno, entonces, bueno, ahí la Filmina habla de un proceso de regulación, el diseño de distintas formas de tratar los residuos, los destructores, la incineración va a venir después, las actas de salud pública, etc. Pero ¿qué nos pasó a nosotros pensando en la ciudad de Buenos Aires? Y así seguimos con la siguiente filmina. En el año 1869 hubo una gran epidemia de cólera, y en el año 1871 hubo una epidemia muy importante de fiebre amarilla, que murió el 8% de la población de Buenos Aires, unas 15.000 personas. Imagínense lo que significaba cuando Buenos Aires no llegaba o arrimaba los 200.000 habitantes. Bueno, esto fue motivo de cambios muy significativos en lo que era el ordenamiento de la ciudad y en las medidas de saneamiento. De hecho, se dice que justamente la zona sur de Buenos Aires se abandonó para ir a la zona norte, ¿no? Y ahí surge el famoso Barrio Norte, y ahí surgen las quintas del conurbano en la zona norte, que se van buscando mejores aires o evitando que sus familias o que las familias se enfermasen, ¿no? Bueno, algunos de ellos van a terminar bien.
entonces hay todo un movimiento urbano muy significativo. Bien, en algún lugar se crea obras sanitarias, ¿no? Viejo, obras sanitarias, la empresa del Estado proveedora de agua hacia fines del siglo XIX, y se crea el primer vaciadero municipal. El mapa que están viendo es el mapa de los huecos de la ciudad de Buenos Aires. Esto es un mapa que registró Adolfo Surdó, un topógrafo francés, que dibujó en la ciudad aquellos lugares que estaban destinados, dibujó de todo. Yo estoy rescatando aquí los lugares que estaban destinados a tirar los residuos, que en ese momento le decían los huecos. Como medida de higiene urbana se eliminaron los huecos y se creó el vaciadero municipal ahí en la zona de Parque Patricio, ¿no? Hoy cancha de Huracán. Bueno, seguimos en el próximo mapa, vemos dónde está el vaciadero municipal, y los residuos iban en tren hacia el vaciadero municipal. Bien, ya en esto nos quedamos con este cuadro un ratito. Lo que les quiero decir es que las distintas epidemias generaron grandes medidas de saneamiento. Y esto siguió en la historia. Entonces tenemos que la fiebre amarilla, de punto de vista de incidencias y cambios en la gestión de residuos, fue la creación del vaciadero municipal y la eliminación de los huecos. Concentrar los residuos en un solo punto. Bueno, ustedes saben que allí surgió el llamado cirujeo, la primera recuperación de los residuos, y bueno, como era una actividad muy insalubre, en torno al vaciadero surgió este barrio famoso de la Rana o de la Lata. Hay un informe del entonces intendente municipal Surdó, dijo, bueno, que era muy insalubre, que había mucho tétano, qué sé yo, y también por una razón de salubridad pasamos a lo que en Europa estaba de moda, o era la forma de tratar los residuos, que era la incineración. Entonces se hicieron distintos estudios técnicos, los famosos higienistas y ingenieros que colaboraban con ellos, hicieron viajes a Europa para ver los hornos de incineración de ese momento, y se instaló el sistema incineradores en domicilio. Si bien en el área metropolitana de Buenos Aires, interior bonaerense, seguía estando el lugar del basural municipal, una epidemia. Y siguiendo con el correr de la historia, obviamente esto no está, digamos, hay quizás algunos baches en esto, pero otra gran epidemia que tuvimos, que mundial, que fue una pandemia, pero que tuvo mucha incidencia aquí, fue la de la polio, en 1956, y una epidemia que afectaba a los niños y generaba discapacidad, y generaba también problemas respiratorios graves. Bueno, también ahí se propiciaron algunas medidas, se ajustó la recolección de residuos en los distintos municipios, bueno, se tomaron medidas de eliminación de basurales, etcétera, en esa epidemia de polio. Y después, siguiendo, tenemos en el año 91 una epidemia de cólera, pero que incidió en el norte del país. Pero en las áreas centrales y las grandes ciudades tomaron medidas preventivas.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires y de área metropolitana de Buenos Aires, ámbito de gestión, decía un programa de eliminación de basurales. Y fue quizás uno de los más intensos que hubo y logró reducir prácticamente en un 50% los basurales que había hacia el año 90. Y siguiendo la historia, y uno puede verlo esto también con distintos gráficos y estudios de presencia de basurales, cómo se da esa reducción, y siguiendo la historia, tenemos también eh, la incidencia que tuvo el riesgo de expansión del hantavirus mediados de los 90. Y ahí también hubo planes de erradicación de basurales. Entonces, lo que quiero decir es que las distintas pandemias tuvieron una incidencia en la higiene urbana y en la gestión de residuos, una incidencia fuerte de cambios. Bien, la que sigue, a ver si podemos seguir con la próxima filmina. No sé si me están escuchando. Ahí está. Entonces, bueno, acá escribí: las políticas de saneamiento de los basurales fueron reactivas frente a los brotes epidémicos. La cantidad de basurales disminuyeron ante las campañas de saneamiento realizadas por el SIAMSE como medida preventiva ante la posible expansión en la región metropolitana de Buenos Aires del epidemia de basurales clandestinos volvió a aumentar. Un efecto similar tuvo la amenaza de propagación del hantavirus a partir de un brote epidémico en el sur de la cordillera andina a fines de 1996. Bueno, ahí tienen esto, varias de estas cosas. Ahora voy a pasar mi chivo personal, están escritas en el libro La Reina de Plata, Buenos Aires, Sociedad de Residuos, ¿sí? Que vivió la ciudad de Buenos Aires y la incidencia en la gestión de los residuos, ¿no? Digamos, ahí en ese libro se habla que uno de los motivos de cambio de gestión de residuos han sido las epidemias. Bien, y ahí yendo a algo que recientemente, con toda esta cuestión de que estamos avanzando con el tema de gestión de residuos patogénicos, en la OPDS, del cual estoy ahora en la Dirección Provincial de Residuos, hablando con un colega de la Universidad del Centro, nos decía que la regulación de los residuos patogénicos estuvo influenciada, tuvo mucha influencia de la emergencia del HIV en la década de los 90. Y de hecho, cuando uno ve cuándo fue la regulación de patogénicos, coincide claramente con la propagación del HIV. Otros investigadores, ahí estuve viendo, también analizando un poco lo que me decía este colega, también dicen que enfermedades infecciosas como la HIV y la hepatitis propiciaron la regulación de los residuos patogénicos. Bueno, en esto acá estamos en toda esta vinculación, incidencia entre las pandemias o las epidemias y la gestión de los residuos y de la higiene urbana en general, y que han propiciado cambios. Ahora uno se pregunta, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bien, obviamente es muy difícil predecir, pero sí hay algo que podemos decir que probablemente suceda. Yo creo que va a haber como una reedición del higienismo. Esta preponderancia que tuvieron los médicos a final del siglo XIX para la gestión de la ciudad y las políticas públicas, hoy ya la estamos viendo. Hoy ya estamos viendo el rol importante de los sanitaristas, de los infectólogos y demás,
en las políticas públicas en general, en el ámbito urbano, en el ámbito de trabajo, del transporte, etc. Y creo que esa incidencia va a ser muy fuerte, ¿no es cierto? Ya lo vemos. Que el distanciamiento social, que en sí mismo es un tema sumamente importante, también va a estar asociado a un distanciamiento material. Si el otro es potencial factor de contagio, también la materialidad va a ser también potencial factor de contagio. Me refiero, en este caso, a los productos y residuos, a las cosas materiales, ¿no? Hoy la estamos limpiando con alcohol en gel, lavandina, etc. Bueno, ahí va a haber un distanciamiento de la materialidad. Y esto puede incidir también en la ruptura, o en una amenaza de ruptura de esta propuesta de la circularidad de la materialidad. Y lo que puede surgir es una vuelta a la linealidad, a una nueva linealidad, o sea, a la eliminación final de eso, del residuo, Entonces, bueno, ahí tenemos un tema que me parece que tenemos que reflexionar y ver, ¿no? ¿Cómo miramos hoy los descartes? Si los miramos también como algo infeccioso, como un vector más. ¿O qué tenemos que hacer para que no sea mirado así y poder mantener, digamos, las propuestas de la circularidad? Bien. Igual creo que esto tiene un marco con otras variables que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el parate productivo hace también a un parate una reducción de la materialidad y de los descartes. Esto es claro. Vez pasada, hace una semana atrás, hablando con el gerente de operaciones de Siamse, me dice, mirá, entre lo que reportamos de marzo 2019, año muy flojo de producción y obviamente de descartes, con lo que reporta hoy, marzo de 2020, hay un 11% menos de residuos. Y estamos hablando de marzo. Abril, ¿cuánto será menos? Mucho menos. Fíjense que todo el tema de actividad económica y producción de residuos está fuertemente ligado. Hay una correlación directa, quiero decir. Entonces, en el año 2001-2002 hubo una reducción del 20% de la generación de residuos, ¿no? Entonces ahí hay una gran reducción. Este es el contexto que tenemos, ¿no? Si lo que vemos es también en estos días que, bueno, la gente está descartando el tiempo de eso, y esto lo está viendo SEAMSE, la recolección de residuos y demás. Bueno, hay otro tema también que tenemos que ver como variable en esto, ¿no? Yo creo que el higienismo va a ser muy fuerte, una tendencia muy fuerte, pero a la vez también va a suceder que como las economías van a tender a cerrarse, en un contexto de mundo cerrado, el aprovechamiento de lo endógeno, de lo propio, va a ser importante. Entonces, bueno, el recurrir a materiales locales. Y eso entra en tensión con lo que dije del higienismo. El higienismo va a decir, tomemos distancia de lo material y descartémoslo y eliminémoslo. Pero esta otra cuestión que nos plantea el tema de la falta de contacto y la posibilidad de comerciar, bueno, aprovechemos lo propio. Y ese es el buen escenario que uno puede ver para el tema reciclado. Pero atravesado por lo otro, digamos.
Estas son líneas en tensión que estoy identificando, ¿no? Bueno, hasta aquí las reflexiones. Creo que hay otras reflexiones en materia ambiental, en términos generales, que son importantes, digamos, pensar o líneas para pensar, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, se estaba hablando mucho del tema de las ciudades compactas y por la eficiencia energética y demás. Y yo creo que, bueno, creo que uno de los impactos importantes que va a tener esto del distanciamiento social y demás, que va a haber quizás un tema de migración urbana-rural, y bueno, todo esto que estaba hablando la ONU y ONU Ambiente, de las ciudades eficientes, compactas, y pensadores como Rueda y otros que también estaban alentando eso. Bueno, lo compacto también es vector de epidemias, ¿no? Si estamos hablando del distanciamiento. Bueno, temas generales para ir pensando, nada es cerrado, todo es como para ir pensando, creo que es un momento importante para la reflexión, y en nuestro caso personal, los que estamos trabajando en la gestión, en este momento, bueno, tomar medidas, y las estamos haciendo, digamos, por un lado, vinculado a esto en este momento estamos trabajando fuertemente en la ruta segura de residuo patogénico, ruta segura y posible, y bueno, y en eso estamos, armando escenarios y demás, pero también nos parece muy importante proteger al sistema de la recuperación de residuos y reciclado. Y dando un mensaje, ya ahora más que investigador me pongo en gestor y demás, y el mensaje que queremos dar es que bueno, manejar bien los residuos en el domicilio, separarlos, compostar, ayuda a la higiene urbana, porque, digamos, tenemos menos basurales, todo el argumento que podemos dar ahí, pero también es un argumento de sostener la circularidad, sostener a todos los que trabajan en sectores que tienen que ver con la recuperación de residuos. Bueno, hasta aquí las reflexiones. Bueno, estoy abierto al diálogo, las preguntas.